Paz y bien, santa alegría. Soy el hermano Albert de la Cruz de Luz, oblato de los ermitaños franciscanos de la Inmaculada. Y hoy no tengo un tema específico para hablar hoy. Sin embargo, algo me decía que debía grabar un vídeo para ustedes. Así que aquí estamos. Vamos a ver cómo nos sale esto de la improvisación, de la moción del espíritu. Tal vez pueda hablarles un poco de mi testimonio, de cómo he llegado hasta aquí. Para hacer eso, tendría que eliminar de mi historia muchas cosas y centrarme en aquellas que tienen que ver con el camino de la fe. Así que vamos a ver cómo nos queda. Mi primera experiencia de fe, obviamente, fue el bautismo. Algunos días luego de mi nacimiento, casi un mes después de haber nacido, un 9 de noviembre de 1967, yo volví a nacer. Nací para Cristo, nací para la iglesia. Ese fue el día de mi bautismo. Casi un mes, yo nací el 12 de octubre, así que casi un mes después. Bueno, fui criado en una familia de emigrantes. Ellos emigraron a Estados Unidos y yo nací allá, en Newark, la Nueva Arca. Y mi madre se llama Carmen Inés, que significa, bueno, la Carmen tiene que ver con Monte Carmelo, Inés significa oveja. Así que ya hay unos elementos ahí que se van entreviendo, como el Señor me viene llamando. Regresamos a Puerto Rico años después y hacemos, mi hermano y yo, nuestra primera comunión y nuestra primera confesión. Y fue una cosa muy bonita, muy bonita. Y todos los domingos cuando íbamos a misa se sentía digno, uno salía de la misa con este aire nuevo de renovación, de vida en el espíritu. Cosas que yo desconocía, obviamente. Yo sabía que me estaba sintiendo muy bien. Pero fue pasando el tiempo y nos fuimos alejando de la iglesia, mi familia y yo. Así que no me confirmé. Hasta luego de adulto no me había confirmado. Pero antes incluso de mi confirmación, el Señor me seguía llamando. Recuerdo que cuando tenía apenas 19 años en el ejército, 19, 20 años, no creo que tuviera más de eso. Eso fue, si no recuerdo mal, en 1988. Ha llovido un poquito. Estando en el ejército, fuimos a un retiro. Se hizo un retiro para católicos ese fin de semana específico. Yo estaba residiendo en aquel momento en Texas, en El Paso. Y fuimos allí a un lugar, era un lugar retirado, donde se nos dijo por el grupo que iba a dar el retiro y el sacerdote que nos estaba atendiendo que ese lugar era un antiguo monasterio y allí vivían monjes. Y entonces mi visión de los monjes hasta ese momento era la que tiene la inmensa mayoría de las personas, que tienen mucho desconocimiento de la iglesia. Piensan que los monjes son solamente los franciscanos y ahí no para de contar. Qué alejado yo estaba de la verdad. Hay tantos y tantos
monjes. De hecho, los franciscanos no son monjes, son frailes. Pero hablaron de monjes y yo pensé en los franciscanos, y entonces hubo un momento de total silencio en el retiro. Era una parte de silencio, se nos dieron unas reflexiones y yo me fui a una pequeña torre en el antiguo monasterio. Era un pequeño monasterio donde estábamos en el retiro. Y allí a mí me pareció escuchar canto gregoriano, monjes cantando en gregoriano. Y entonces pues mi mente pues estaba imaginando a monjes franciscanos, cosa que no existe, ¿no? Claro, ahora hay franciscanos que viven como monjes, habemos, aunque yo soy uno. Vivo como, soy un oblato, pero casi vivo como un monje, porque los ermitaños de alguna forma vivimos como los monjes. Hay bastante similitud entre la vida monacal y la vida eremítica. Bueno, cerrando el paréntesis. Aquello fue un llamado de Dios. Aquello fue un llamado de Dios a vivir conforme a lo que yo estaba imaginando y lo que estaba escuchando, por aquella emoción del espíritu, a vivir como fraile franciscano. Así que ese hubiese sido mi realidad a partir de aquel momento si yo hubiera escuchado y me hubiese detenido y hubiese respondido ante ese llamado con fe. Me hubiese detenido a razonar un poco aquello. Si hubiese tenido un sacerdote al que yo me hubiera atrevido a acercarme y a decirle, me pasó esto, pero yo ese tipo de cosas no me atreví a hablarlas con nadie. Así que, pues ahí quedó. Pasaron muchos años. Continué alejado de la iglesia hasta hace unos 25 años atrás aproximadamente, que conocí a mi esposa y ella me dio un ultimátum. Yo voy todos los domingos a misa. Si vas a venir a verme los domingos, pues venimos a misa primero. Palabras más, palabras menos, algo así me dijo. Así que yo, gracias a mi actual esposa, regresé a la iglesia. Y ahí empiezo a escuchar el llamado de Dios nuevamente. Y era un llamado constante. Así que me casé con ella, obviamente. Y comencé a trabajar con ella en grupos de actividades dentro de la iglesia. Pero la misericordia divina me llamaba. Aquella imagen de la misericordia de Sor Faustina era impactante para mí. Como yo pues sé un poquito de pintura y de dibujo, pensé, bueno, yo tengo que pintar ese cuadro. Pues sí, lo logré, pinté el cuadro eventualmente, lo tengo en mi sala, en algún momento se los mostraré. Pero el Señor me seguía llamando a otras cosas, ¿no? Y yo seguía sin entender. Así un buen día me llama una persona, era un contratista en el lugar donde yo trabajo, y me habla de los cursillos de cristiandad. Yo había escuchado someramente hablar de eso, cursillos de cristiandad. Y bueno, dije que sí, porque ya con el diario de Santa Faustina y con el trabajo constante con mi esposa en las actividades de la iglesia, en el grupo de actividades, pues ya yo estaba empezando a comprender. Ya teníamos una Biblia, nos habíamos recién casado, yo empecé a leer la Biblia, pues ya yo entendía algunas cosas. A Dios no se le dice que no. Pero todavía no me había puesto a pensar que ya Dios me había llamado desde hace mucho. Así que dije que sí a cursillo de cristiandad y me fui. Una experiencia hermosa. Eso fue en el año 2001, hace 20 años.
Ya se cumple este año, se van a cumplir 20 años de que yo fui a un cursillo de cristiandad. Pues yo decía, aquí es que voy a trabajar para Dios en cursillo de cristiandad, como cursillista. Yo usaba el cabello largo, me acuerdo que les dije que hace 22 años que yo usaba el cabello largo, así que me decían el pelú, el pelú del 1530. El 1530 es el número del cursillo que yo hice, pero todos los profesores de ese cursillo, las personas que trabajaron en ese cursillo, la mayoría de ellos trabajaron en el 1515, así que me relacionan con ellos. Los del 1515 casi siempre piensan que yo soy del grupo 1515, el pelú. Y no, es que la amistad que uno hace con esta gente, inclusive de cristiandad, es para siempre. Y entonces, pues, siempre que nos encontramos en alguna actividad de cursillo, los abrazos y las felicitaciones y la alegría que nos da de encontrarnos es tanta que pues, me asocian con el 1515, pero realmente soy el 1530. Ha llovido mucho, mucho. Los cursillos van, no me acuerdo ya ni por qué número, en aquel momento. Cuando yo hice cursillo, mi mamá me dice, yo hice el número 1 en New Jersey, o en Nueva York, no recuerdo si New Jersey o Nueva York. Y yo, wow. Pero señor, no me había llamado a cursillo desde antes. Pudo haberlo hecho, mi mamá es cursillista. Pero él me seguía llamando. Entonces comencé a pensar en aquello que me pasó en el ejército. Y comencé a pensar en los franciscanos. Y ya yo tenía una idea un poco más amplia de los franciscanos porque cosas diversas a nivel espiritual que me comenzaron a pasar, me recordaban a diferentes personas, especialmente a un gran santo de la iglesia contemporáneo de nuestro tiempo, Padre Pío de Pietrelcina. Y entonces Padre Pío de Pietrelcina resulta que es franciscano capuchino. Así que yo fui y comencé a enlazar una cosa con la otra. Y bueno, Padre Pío me llevó a San Francisco de Asís. Un buen día en la parroquia, en una de estas actividades, una de las personas, una persona muy conocida mía que fue monja, franciscana de hecho, pues me había hablado de que ella quería regresar a la vida de la iglesia, pero ya tal vez como consagrada no, pero sí le gustaría mantenerse como franciscana, y me empezó a hablar de los franciscanos seglares que de hecho venían a Tuarte. Así que comenzamos a hablar con ellos, me interesó y entramos a la vida del franciscanismo. Comencé a interesarme y a ir a algunas reuniones hasta que finalmente profesé como franciscano seglar, con la intención de que con esta amiga y conmigo íbamos a traer a mi pueblo a la fraternidad, que no había una fraternidad de seglares franciscanos en mi pueblo, aquí en Toalta, en Puerto Rico. Así que comencé a formarme en Barranquitas y allí conocí a mi actual director espiritual, Fray Aníbal Jesús Rosario. De hecho, me parece que en los primeros días que él hacía su transición de la orden religiosa donde él estaba, esclavo de la Eucaristía, a franciscano, aproximadamente, no estoy seguro si fue en ese tiempo, pero muy cerca. La primera misa que dio en Barranquitas la dio el primer día que yo hice mi retiro. Así que su primera misa en Barranquitas, en la parroquia San Andrés, en Barranquitas, fue mi primer retiro con los franciscanos. Y ahí lo conocí, hace 16 años aproximadamente. Y entonces, pues la vida franciscana me seguía llamando. Pero ¿qué sucede? Yo decía, bueno, no fue cursillo, aunque sigo siendo cursillista y seguía yendo en algunas actividades, pero no estaba de lleno en cursillos. Debe ser con los franciscanos. En ese tiempo, en ese interín, también hubieron acercamientos en la parroquia para ser diácono. Hubieron 3 acercamientos, de hecho. Unos llegaron más lejos que otros, pero
En aquel momento mis hijos estaban muy pequeños y mi esposa se negó. Y si la esposa se niega, no hay manera, no puedes entrar. Luego el tercer acercamiento fue con el que en ese momento, por mi director espiritual estar lejos, estaba en Ponce. Él era mi director espiritual, el párroco de donde yo estoy, la parroquia de San Fernando Rey en Toalta. El párroco en aquel momento me dijo, mira, no, yo creo que ese no es tu llamado. Y tenía razón, mi llamado no era al diaconado. Así que, pero yo seguía sintiéndome llamado. Aún me llamaba el Señor. Entonces pues comencé a prestarle oído y corazón y alma al llamado de Dios. Y las circunstancias sumadas a ese llamado me llevaron a tener que renunciar a la orden franciscana seglar y comenzar a vivir mi vida como ermitaño. Yo no lo sabía aún. El primer año y 4 meses, año y 6 meses aproximadamente, yo creo que un poco más de ese tiempo, yo no sabía que estaba viviendo como ermitaño y ya lo hacía, ya vivía como ermitaño. Mi vida estaba, privada, ¿no? Estaba enmarcada completamente en la oración, en la soledad y en el silencio. Yo procuraba los tiempos de soledad en mi trabajo, como les he dicho. Yo trabajo solo, desde hace mucho trabajo solo, así que ya en ese momento yo estaba trabajando solo, y entonces yo llegaba a mi casa y mantenía la oración, oraba mucho en mi trabajo y oraba mucho en mi casa. Y entonces pues luego de las cosas normales, ¿no? De sentarme, hablar con mi familia, comer y lo demás, pues procuraba estar solo. Y recuerdo que una vez, mucho antes de esto, ya yo vivía eso, no me había dado cuenta. Y mi esposa un día se acercó a la iglesia para entregarme, a ver cómo se hace. Él ama más a Jesús que a mí, le dijo al sacerdote. El sacerdote dice, todos los hombres deberían ser así, y usted también debería amar a Dios más que a él. Pero ese sacerdote me centró, y otros muchos que han hablado conmigo. Tu primer ministerio es tu familia. Es ese sacramento que te vas a santificar en el del matrimonio, el de la iglesia doméstica, de tu familia, en tu casa. Así que comienza a hacer un balance. Y comencé a hacer ese balance. Pero Dios me seguía llamando. Y entonces llegamos a lo de la vida eremítica. Estando en ese proceso, año y no sé cuántos meses, 6, 7 meses, no sé. Tuve 2 direcciones espirituales seguidas, una con el párroco actual de San Fernando Rey y otra con mi director espiritual, que en aquel momento estaba en San Juan, y él estaba siendo llamado a ser ermitaño. Y entre ambas direcciones espirituales comprendí que no tan solo había sido llamado a vivir como un ermitaño franciscano, sino que ya estaba viviendo así, porque había consagrado, cuando tuve que salir de la orden franciscana seglar, consagré mi vida a la vida, a la Virgen, a la Inmaculada, y todo mi franciscanismo se lo entregué a ella, toda mi vida se lo entregué a la Virgen. Y mis momentos de soledad, mis momentos de silencio y todos mis momentos de oración estaban entregados a la Virgen María. Así que ya yo vivía como un franciscano, como ermitaño y como un hijo de la Inmaculada. Surge la orden, surge la comunidad, no es una orden propiamente, es una comunidad religiosa, por el llamado que mi director espiritual había recibido 23 años atrás, o no sé si fueron más, pero vamos, el caso es que muchos años igual que yo. En mi caso fue en el 88, él me parece que fue en el 85, 3 años antes, una cosa así.
y fue paulatinamente también entendiendo ese llamado hasta que finalmente, luego de muchos años, se le permite, con autorización de los capuchinos en Puerto Rico y del obispo de la diócesis de San Juan, de la arquidiócesis, se le permite fundar esta comunidad, a la que inmediatamente yo me acerqué para ser también aceptado como laico. No existían los laicos, era una comunidad religiosa, ermitaños, con espiritualidad franciscana, una espiritualidad nazarena, de oblación, de alma víctima, de ayuda espiritual. Pero eran frailes. Y yo pedí acceso como laico, porque soy un hombre casado, pero que ya yo estaba viviendo esta espiritualidad, mucho antes de que la comunidad existiera. Así que mi director espiritual obviamente me aceptó inmediatamente. Eso fue 12 de febrero del año 2019. Y entonces, pues aquí estoy. El 8 de diciembre del año pasado fue mi toma de hábito. Pero mis promesas, las que yo había hecho en el 2006, que eran perpetuas como franciscano seglar, pues obviamente se mantienen. La renuncia fue a la fraternidad, no al franciscanismo, a la orden, no al franciscanismo. Así que yo sigo siendo franciscano y sigue teniendo valor mis promesas en aquel momento, pero ahora, pues, desde el punto de vista de la vida eremítica, como semi-ermitaño, ¿verdad? Porque les he explicado que no vivo enteramente como ermitaño, porque soy un hombre casado y tengo un deber con mi esposa y con mis hijos. Pero esa es la vida que vivo. Así que, luego de haber dado mi testimonio, que me parece que por aquí van a ir las entrevistas que voy a estar haciendo. A las personas que yo entreviste les voy a pedir que me hablen de su testimonio, de su vida, por qué son lo que son, por qué han llegado a donde están. Sean franciscanos, sean, no sé, carmelitas, dominicos, no sé. O sean laicos comprometidos, o sean sacerdotes, o religiosos o religiosas. Me parece que la línea de la entrevista va a ser por ahí, porque estos testimonios van a ayudar mucho en el proceso de discernimiento vocacional y como les he dicho, eso es lo que pretendo que este canal sea, una ayuda de discernimiento vocacional para aquellas personas que han sentido el llamado a la vida religiosa o a la vida de un laico comprometido, a la vida consagrada. Así que bueno, corté mucho, había muchísimas otras cosas que podría haber contado, pero me alargaría muchísimo. Así que me parece que dije lo que el Señor quiso que dijera. Veremos hasta dónde llegamos con esto. Si más adelante puedo aportar más sobre mi testimonio y dar detalles adicionales, pues lo haré. Siempre que tenga el aval de mi director espiritual y muy principalmente el aval de Dios. Pero creo que va a ser esta la línea que voy a utilizar para las entrevistas en el momento en que se den las entrevistas en este canal. Así bien, santa alegría. Nos vemos en la siguiente. Bendiciones.